De acuerdo con el gobierno estatal, en solo 2 semanas de recepción de votos, la consulta popular por el pacto fiscal superó la consulta que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes realizada el pasado 1 de agosto. Según las autoridades estatales, Jalisco aporta mucho al país, pero cada año ve reducidas las aportaciones recibidas de la Federación, lo que afecta a los proyectos para mejorar la vida de los jaliscienses. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco solicitó a Canal 44 la realización de un par de programas con el tema de la consulta popular por el pacto fiscal. Lo acordamos realizar dentro de Ruta 44 este par de debates. El primero ocurrió el viernes con los jóvenes y el segundo lo haremos este lunes. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Marco Aurelio Núñez Cue, académico del ITESO. Marco, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Raúl Uranga Lamadrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy agradecido por la invitación. César Rubalcaba, él es académico del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. César, bienvenido. Gracias, Carlos, y gracias a todos por acompañarnos. Y Said Sánchez Martínez, investigador del Colegio de Jalisco. Said, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias también. Vamos a comenzar con una breve introducción de cada uno sobre el tema. Comienzo contigo, Javier. Bueno, así de golpe y porrazo. Bueno, pues, en principio agradecer la invitación y decir que es para mí un honor estar con quienes estamos compartiendo la mesa. Bueno, con respecto a la consulta del pacto fiscal, una primera opinión de mi parte, pues es en el sentido, en principio, de que a mi modo de ver es inconstitucional, porque no se puede preguntar sobre los ingresos y los gastos del Estado mexicano, no se puede poner eso a consulta. Se podrá decir que la libertad configurativa de las entidades federativas, a mi modo de ver, eso no aplica, porque el artículo 35 de la Constitución General de la República, donde está incluido lo de las consultas populares, forma parte del capítulo de los derechos humanos. Y pues eso es válido en todo el territorio nacional y para cualquier tipo de consulta popular que organice, ya sea la federación o los estados, que no pueden salirse de ese parámetro. Entonces, la primera cuestión, a mi modo de ver, es inconstitucional. Bueno, además de que es innecesario, lo diré si quieres después, y luego además de que es un concierto de irregularidades y de ilegalidades. También las irás detallando. Claro, y quiero nada más decir lo siguiente, que creo que es importante mencionarlo. Creo que mucho de lo que se está presentando en la forma como se está realizando esta consulta tiene que ver con lo siguiente. La figura de la consulta popular en Jalisco data de junio de 2016, ¿sí? Y la figura de consulta popular a nivel federal es de diciembre de 2019. De tal manera que cuando se incluyó en la Constitución de Jalisco la figura de la consulta popular, no existía la experiencia federal en donde, por ejemplo, un factor muy importante, a mí me parece, es el asunto de la constitucionalidad y quién declara la inconstitucionalidad o constitucionalidad y procedencia. A nivel federal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nosotros lo sabemos. A nivel local, no obstante que después modificaron esta figura y expidieron una ley, ponen que es un Consejo de Participación Ciudadana y Gobernanza, algo así que se llama, que no tiene ninguna característica de carácter jurídico para emitir la procedencia de la consulta. Entonces yo siento que a eso se debe toda una serie de irregularidades que se han presentado. Muy bien. Marco Aurelio, una primera intervención. Bueno, en el mismo sentido que Javier, en mi opinión, la consulta no solo es inconstitucional, es innecesaria. El Congreso del Estado tiene la facultad de adherirse al sistema nacional, se adhirió en 1979 y también pues tiene la facultad de autorizar a la entidad federativa a abandonar el pacto fiscal, ¿no? Entonces, yo no veo necesidad de consultar a los ciudadanos algo que es facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ¿no? Entonces, para mí es un despilfarro de dinero, 29 millones de pesos, en algo que sinceramente no tiene sentido, ni pies ni cabeza. Muy bien. Raúl Uranga, una primera intervención. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio vemos la consulta
positiva en el sentido que es un ejercicio para incentivar a la ciudadanía a participar activamente en el desarrollo democrático integral del Estado. Para nosotros es bien importante que la ciudadanía y la sociedad civil participe en democratizar la discusión y promover una mayor educación de la población en los temas relevantes para el Estado. Y en particular el tema de esta consulta, que es el pacto fiscal, está en juego el futuro competitivo y de servicios básicos de nuestra población de Jalisco. Y eso para nosotros como Cámara de Comercio es algo que se tiene que discutir y que vemos que a través de una consulta es el medio para tener esta discusión como sociedad y poder exigir en este caso al gobierno federal pues una mayor participación en los recursos que nuestro Estado genera y que regresa a la Federación, pero que no lo recibimos de regreso. Muy bien, César, una primera introducción al tema. Gracias, Carlos. Mire, ahorita decía Marco Aurelio que es una consulta cara. Yo creo que es cara no solamente por el dinero que se gasta, sino por la oportunidad que se está desperdiciando. Me parece que estamos frente a un despropósito en el concepto de la palabra literal de despropósito, es decir, un objetivo que no puede ser cumplido a través de los mecanismos establecidos, y es una consulta que resulta innecesaria, ineficiente y además de ello improcedente. Innecesaria porque efectivamente el Congreso tiene la atribución en cualquier momento de poner a consideración de la Federación la revisión del pacto fiscal. Es además insuficiente porque inclusive llegando al umbral de los votos que se tendrían que se podría hacer, no se va a conseguir nada que no se pueda conseguir a través del Congreso, e improcedente por lo mismo que se comentaba aquí, porque incluso puede tener visos de inconstitucionalidad. Lo preocupante es el origen de este despropósito. Si el origen es por ingenuidad, pues puede ser, a lo mejor que no saben que no puede proceder de esta manera. Pero también puede ser por perversidad política, por buscar una rentabilidad. Si es por lo primero, pues ojalá puedan aprenderlo. Pero si es por ingenuidad, me parece que tenemos que preocuparnos sobre las decisiones que está tomando el gobierno del Estado. Muy bien, Said. Okay, bueno, dejando de lado lo de la consulta, que ya se mencionaron aspectos interesantes, creo que se pasó por alto que ya en la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 19, se establece un organismo que se llama Reunión Anual de Funcionarios Fiscales, integrado por el secretario de Hacienda y los respectivos secretarios estatales. Y entre sus facultades está precisamente hacer una revisión del sistema fiscal. Yo desconozco cuántas reuniones han hecho para hacer este tipo de revisiones y bueno, ese sería un ejemplo de un mecanismo que ya está, independientemente de si la consulta es cara, si es inconstitucional, etcétera. Entonces, no sé si las autoridades estatales ya tenían cuenta de este mecanismo que está ahí presente en la Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo, muy bien. Una primera ronda entonces, esta primera parte. Vamos ahora sí que entrar de lleno a los detalles de esto. Javier, decías tú que ya tienes algunos apuntes que hacer al respecto. Sí, mira, yo antes que nada quisiera señalar algo de carácter general. Se ha dicho, como bien lo señaló aquí el señor Raúl Uranga, que esta consulta tiene como finalidad pues promover la participación de los ciudadanos, un aspecto de carácter educativo, formativo en términos de la cultura, una cultura política democrática. Pero bueno, en torno a eso yo creo que a mí me parece muy contradictorio, Carlos, que se pretenda promover o fomentar la cultura cívica, promoviendo al mismo tiempo la cultura de la ilegalidad. Porque, como te digo, es un concierto de ilegalidades y de irregularidades tremendo. ¿Cómo cuáles? Mira, ¿Cómo vamos por partes. Aparte de los delitos que se están cometiendo. Por ejemplo, en primer lugar, la consulta no tuvo por qué realizarse en las fechas que se está realizado, porque de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, el artículo 98 dice que una vez aprobada la pregunta por este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, la consulta se deberá realizar a más tardar 30 días después. El Consejo de Participación Ciudadana en principio aprobó una primer pregunta, creo que en el mes de julio, y luego la modificó la pregunta definitiva que se está poniendo a consulta de los jaliscienses el 18 de agosto. De tal manera que entonces la consulta se debe haber realizado a más tardar el 18 de septiembre. En consecuencia, todo lo que se está realizando está fuera totalmente de la ley. Segundo, se ha dicho que en la consulta el voto de los niños no cuenta, completa y totalmente falso.
qué lamentable que el Consejo de Participación Ciudadana ignore esto, porque una cosa es la participación social, ¿sí? Una consulta popular, y otra cosa es la participación ciudadana. En la Constitución de Jalisco, en su artículo 11, están contemplados 16 figuras de participación democrática o social. De esas 16, 9 son ciudadanas, exclusivamente para ciudadanos, y 7 son populares. Y la consulta es popular, como su nombre lo dice. Cuando dice ciudadanas que tienen que acreditar su ciudadanía con un credencial de solamente elector. los ciudadanos con su credencial para votar pueden hacerlo. Y entonces aquí se dice que los niños pueden participar, pero que no cuenta. Eso es completamente indebido e ilegal. Tienen todo el derecho los niños de que su voto sea contado. No solamente los niños, incluso un extranjero de legal residencia en el país que compruebe que está viviendo legalmente en el país puede votar también. Esa es la diferencia que se hizo de las figuras que se crearon en junio de 2016, como te digo, y que, bueno, tuve la fortuna de conocer de cerca ese proceso. Luego, por ejemplo, tenemos otra situación de que si es vinculante o no es vinculante. Entonces, que se requiere, en este caso, el 33% de la participación, dicen muchos y los medios de comunicación de los ciudadanos, es falso completamente, es de los habitantes del Estado. Y los habitantes del Estado son 8.180.000 y tantos. Entonces, de esos, el 33%, que son como 2.754.000, eso es lo que se requiere para que sea vinculante. Pero luego la misma ley, por los procesos esos que se hicieron, en su artículo 104 señala excepción. Dicen que cuando ya se termina la consulta, se podrá, la autoridad responsable, en este caso pues sería el Congreso o el Ejecutivo, no sé quién, podrá argumentar por qué no toma en cuenta los resultados de esa consulta en sus decisiones. Entonces, ¿es vinculante o no es vinculante? ¿En qué quedamos? Estamos como la chimoltrufia. Claro. ¿Sí? Entonces, todo esto son errores que se cometieron por el legislador, pero que están siendo avalados tanto por el Consejo de Participación Ciudadana como por el organismo electoral y como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial en su sala Guadalajara, que fue el que tomó la decisión errónea, equivocada, de que los niños no se les podía considerar su voto. Es completamente ilegal eso, irregular, ¿sí? Muy bien, tengo que hacer una pausa, Javier. Regreso contigo, Marco Aurelio. Economistas advierten que la consulta sobre el pacto fiscal tiene fines políticos más que de otra naturaleza. Exponen que Jalisco recibe mejor trato que otras entidades que tienen aduanas, puertos y petróleo, que pudieran reclamar con mayor justicia un mejor trato por parte de la Federación. Señalan que Jalisco tiene niveles bajos de recaudación en comparación con otras entidades. Por eso la dependencia de los recursos de la Federación. La consulta popular por el pacto fiscal es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Marco Aurelio, el gobierno del Estado ha justificado este ejercicio por el tema de esta inequidad, asegura, que recibe de parte de la Federación. ¿Es suficiente argumento para este ejercicio democrático? Bueno, yo considero que el reclamo del gobierno del Estado quizá puede ser legítimo. Creo que Jalisco recibe menos de lo que aporta la Federación, ¿no? Pero el camino no es una consulta. El problema aquí son las fórmulas que establece la Ley de Coordinación Fiscal, que data de hace más de 40 años. Pues estas fórmulas atienden a un principio de solidaridad también con los estados Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que menos tienen, ¿no? Inicialmente el gobierno del Estado y muchos gobernadores de la República Mexicana amenazaban con abandonar el pacto fiscal. Y el caso de Jalisco no fue la excepción. Nos salimos del pacto fiscal. Hablaban del pacto federal, que eso jamás iba a suceder, y del pacto fiscal, que eso tampoco jamás va a suceder, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene para Jalisco abandonar el pacto fiscal? Pues muchas, ¿no? En el momento que Jalisco abandona el pacto fiscal,
dejaría de percibir miles de millones de pesos. Para este año Jalisco en su presupuesto tiene 123 mil millones de pesos, recibe 58 mil millones de pesos de participaciones federales y eso lo recibe por virtud de encontrarse en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El pacto fiscal no es otra cosa que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar este bello Estado 58 mil, casi 60 mil millones de pesos, la mitad de su presupuesto, para tapar ese boquete fiscal, si con mucho esfuerzo este Estado y todos los estados de la República Mexicana recaudan el 10% o el 12%? Jalisco recauda 10 mil, 12 mil millones de pesos. Entonces, creo que el reclamo del gobernador sí es legítimo, pero la consulta popular, sinceramente, no tiene sentido. Muy bien, Raúl Uranga, la pregunta que hacen en esta consulta tiene que ver si los ciudadanos están de acuerdo en que se revise cada 6 años por parte del Congreso la pertinencia de ratificar este pacto fiscal con la Federación. Bueno, en cuestión de la pregunta, creo que es una pregunta muy válida para todos los ciudadanos. O sea, al final, las aportaciones y participaciones federales que recibimos como Estado tienen una repercusión directa en la calidad de vida y en la competitividad futura de nosotros como ciudadanos. Este dinero va a temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, temas de infraestructura, entre otros. Pero básicamente yo me centraría en temas de salud, donde hoy vivimos una gran escasez de medicinas, tanto, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social no están llegando las medicinas y pues al final la gente que las necesita no las recibe. En el tema de educación, pues tenemos un rezago importantísimo en infraestructura educativa que a nosotros como Cámara de Comercio nos preocupa porque no es el problema de los niños de hoy y que será el problema de los profesionistas que tendrá el Estado en el futuro. Y esos profesionistas van a ser los que van a determinar la competitividad que sigamos teniendo como Estado y como país. El tema de seguridad es un tema pues, que nos afecta, que es un tema recurrente, en donde hoy las policías municipales ya no tienen acceso a los fideicomisos, que eran recursos federales que antes recibían, que hoy han desaparecido prácticamente, en donde a lo mejor nosotros los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara no lo sufrimos tanto, porque los municipios tienen otras fuentes de financiamiento, como son los prediales, etcétera. Pero si nos vamos al interior del Estado, es un grave problema que no tienen recursos los municipios o los ayuntamientos para operar. Entonces, y el tema de infraestructura, pues no se diga, ¿no? La poca inversión que se ha hecho en este sexenio federal en el tema de infraestructura, de carreteras, puertos, etcétera, pues está afectando nuestra competitividad. Entonces, como empresarios, como Cámara de Comercio, sí vemos que es una pregunta que nos tenemos que hacer si estamos recibiendo, y sin perder el tema de ser solidarios con los estados que menos reciben, pero doy el ejemplo, hoy recibimos en educación 13 mil pesos por alumno, cuando hay estados que reciben 30 mil pesos, siendo estos estados Chiapas, Oaxaca o Guerrero, en donde yo la pregunta que haría, ¿están utilizando correctamente ese dinero? ¿Tienen niveles de educación superiores a los de Jalisco? Pues no. Entonces, ¿se está utilizando correctamente ese dinero que generamos los jaliscienses y que solidariamente estamos enviando a otros estados? Entonces, es una pregunta que creo que como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar para dar nuestro punto de vista. Muy bien, César. El mismo gobierno puso, digamos, la meta del 33% de conseguir de los votos para que fuera vinculante este ejercicio. Sí. Difícilmente se va a conseguir esa cifra, ¿no? No, yo creo que ya es complicado. Ayer se concluyó la tercera jornada de este ejercicio de participación y yo creo que van a andar oscilando sobre el 500,000 de votos. Lo curioso de esto es que de repente algunos funcionarios dicen que es un éxito en sí mismo la consulta, aunque no se llegue al umbral de hacerlo vinculante, por el simple hecho de que genera cultura democrática en las personas, en los ciudadanos. Yo creo que es totalmente lo contrario. Creo que este tipo de ejercicios, estas prácticas de democracia participativa surgieron para que los ciudadanos pudieran tener herramientas y hacer el check and balance, el control del poder político instituido, no para que el poder político legitimara decisiones a través de los ciudadanos. O sea, estamos viendo como un mundo al revés. Pero además, yo les hago una pregunta a la gente que nos está viendo. ¿Quién está saliendo a votar los fines de semana? ¿Ustedes creen que alguien se levante
y diga, ay, mira, este fin de semana voy a agarrar mi domingo para ir a buscar aquí una casilla que no sé dónde la pusieron, para un ejercicio que no sé qué reglas tiene y para votar a favor o en contra de algo que no sé cómo me impacta directamente. No, hombre, ¿quién está yendo a votar? Yo tengo una hipótesis. Quien está yendo a votar son trabajadores que están siendo coaccionados, que están siendo amenazados con despidos, con no renovación de contratos, son directivos que los ponen a competir, a ver qué funcionario lleva más gente a votar o no lleva gente a votar y los miden los fines de semana, y presidentes municipales incluso que les condicionan recursos viendo cuánto proporcionalmente pueden llevar en sus municipios. Y eso, Carlos, pervierte y tiene un riesgo fundamental en desgastar este tipo de ejercicio. Entonces me parece complicado. Y ya no digamos lo otro, todos estamos de acuerdo que el pacto fiscal es importante revisarlo, pero también hay que ver cómo estamos recaudando en Jalisco. Fíjate, datos. Jalisco recauda solo el 13% del total de su presupuesto en este momento, pero además de los 18 impuestos que puede cobrarse localmente, solo cobramos 6. Porque no quieren jugar el costo político de cobrar, por ejemplo, tenencia vehicular. Somos uno de los 5 estados en toda la República que no cobramos tenencia vehicular, porque es popular o es impopular intentar cobrarlo. Sin embargo, tenemos el segundo parque vehicular más grande. Imagínate la cantidad de recursos que podemos recaudar ahí. Y bueno, somos el número 18 de las 32 entidades en cuanto a eficiencia recaudatoria proporcionalmente. Son datos que también se tienen que poner en la mesa en estas consideraciones. Muy bien. Said, ¿consideras tú que hubo la suficiente información para que la gente supiera de qué se trata la consulta y qué es lo que hay que votar? No, de por sí es un tema algo complicado. Mira, para empezar, hay 2 pilares en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por un lado, las participaciones, que creo es donde está la discusión, y por otro lado, las aportaciones. La lógica de distribución en el caso de las aportaciones es solidaria, es decir, vamos a darle más recursos a los municipios más rezagados para homogeneizar los servicios públicos entre entidades. Y por el lado de las participaciones, la lógica es compensatoria, vamos a darle más recursos a quien aporten más a la riqueza nacional. Y ahí está el debate. Siguiendo con los datos que mencionaba aquí el colega, mira, del total de la recaudación en IVA y SR, Jalisco aporta el 4.2% y obtiene el 6.4% de las participaciones, es decir, está recibiendo un poco más. Pero si consideramos el PIB, Jalisco aporta el 6.8% del PIB total y recibe, como ya dije, el 6.4% de las participaciones, es decir, 0.4 menos %. Entonces, ¿es justa o injusta la distribución? Bueno, pues depende de qué indicadores estemos utilizando. Actualmente, los criterios de distribución de las participaciones es 60% por el crecimiento del PIB, 30% por el crecimiento de impuestos locales y el 10% por niveles de recaudación en impuestos locales. Hay varios estudios que demuestran que la principal variable que influye en la distribución es la población, no tanto el PIB. El PIB también tiene un impacto, pero es menor que la población. Entonces, por ahí Carlos Ursúa y otros colegas, al analizar la fórmula de distribución de las participaciones, señalaban que o habría que regresar a la fórmula que estaba vigente hasta 2007, porque en ese entonces cambió, o que hay que revisar la que está actualmente para que el PIB en verdad sea un indicador que influya en la distribución de las participaciones. Muy bien. Javier Hurtado, Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos y recibe 2, dice el gobernador. ¿Con eso justificar la consulta sobre el pacto fiscal? Mira, yo creo que sobre eso existen cifras encontradas. Aquí el doctor Said, que es especialista en eso, pues ya nos ha dado una información en donde no es exactamente así. Además, a mí me parece que no se pueden comparar peras con manzanas. Una cosa es lo que recaudas y otra cosa es lo que aportas al PIB, ¿verdad? Entonces son cosas diferentes. Pero mira, volviendo al asunto del tema de la consulta, debemos nosotros recordar lo siguiente. Esta consulta tiene como objetivo generar un ambiente favorable para que el Congreso del Estado se sienta un tanto cuanto presionado y apruebe una iniciativa de reforma a la Constitución que en febrero de este año, todavía de 2021, presentó el gobernador, en donde se quiere establecer este mecanismo de que cada 6 años se revise el convenio de coordinación fiscal, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, o sea, digamos, generar un ambiente social de cierta apoyo o presión a los legisladores
para que aprueben esa disposición, esa iniciativa que propuso el gobernador. El problema aquí es el siguiente, mira, la pregunta, aparte de que es un galimatías, que está parecida a la pregunta de los expresidentes que hizo la Corte, es que son 3 preguntas en una y solamente hay una respuesta binaria. Por ejemplo, te preguntan, ¿estás de acuerdo, primero, en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación? A mi modo de ver, esa es una. 2, la manera en que la Federación distribuye los impuestos, esa es la segunda pregunta. Y 3, si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal. Entonces yo digo, yo estoy de acuerdo en que se revisen los términos cada 6 años, pero no estoy de acuerdo que se salga del pacto fiscal. No se puede. Entonces si yo contesto sí o no, no se sabe de qué estoy contestando. Y luego para acabarla, pusieron una pregunta diferente para los niños. O sea, es una consulta distinta. Aparte de que no la van a contar, y legalmente no la van a contar, es una pregunta diferente. Además, un niño que va a saber de esto. Pero yendo a lo que decía César Rubalcaba, a mí me parece que sí se están cometiendo diferentes irregularidades en este proceso de la consulta popular. Por ejemplo, voy a mencionar una aparte de las del anecdotario. Una que me parece grave, que es la siguiente. Por ejemplo, los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara tienen derecho a participar 4 fines de semana en esa consulta y los de las regiones del estado nada más un fin de semana. Ahí se está afectando el principio de igualdad ante la ley y la universalidad del derecho. No puedes tú discriminar a unos ciudadanos con otros. ¿Por qué los de la zona metropolitana tienen oportunidad de hacerlo 4 veces y los del interior del estado nada más una? O sea, me parece que ahí, para empezar, eso se cae completamente, eso no puede ser válido, definitivamente está violando el principio de igualdad ante la ley. Y luego después, a mí me parece que lo que se ha venido dando, como dije yo, no se puede promover la cultura democrática con una cultura de la ilegalidad. Mira, es lamentable decirlo, y lo digo con todo respeto, pero creo que se han resucitado o se han revivido mecanismos que nosotros creíamos ya superados en la historia de las irregularidades electorales que se dan en nuestro país. Por ejemplo, la Operación Tamal volvió a surgir y reforzada, porque ahora está reforzada con la participación hasta de mariachi. O sea, se ha dicho que en los pueblos los presidentes municipales invitan una birria y llevan el mariachi y ahí están parados viendo que la gente vaya y participe y vote. Luego, por ejemplo, también, lo que ya señalaba César, de que se les pide una lista a los funcionarios, ¿sí? Me parece a mí también que es totalmente indebido eso. Es decir, son prácticas que ya se creían completamente superadas y que sin embargo las estamos viendo aquí, y eso no puede tener un efecto educativo en la población, es todo lo contrario, es un efecto regresivo. Y lo peor de todo, Carlos, es que las autoridades responsables de investigar o de hacer algo para impedir esto no hacen nada. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? ¿Por qué el Instituto Electoral del Estado de Jalisco está cayendo en una posición similar a la que tenían las comisiones locales electorales en la época del partido hegemónico PRI, antes de que naciera el IFE? O sea, ¿qué está pasando? Y también, salvo honrosas excepciones de 1 o 2 partidos que han objetado esto, pero van y se quejan ante el Instituto Electoral del Estado. Debería quejarse ante la Fiscalía, porque ir a quejarse ante el Instituto es como ir a quejarse de la policía con la policía. ¿Sí? De acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Javier, regreso con más del tema. El gobierno del estado de Jalisco urge a modificar la Ley de Coordinación Fiscal, Convenio de Adhesión Fiscal y Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que forman las bases del Pacto Fiscal. Se trata de un esquema que fue firmado hace 40 años y que, de acuerdo con el gobierno estatal, debe revisarse y ajustarse a las nuevas condiciones del país. Además, consideran que el pacto debe tomar en cuenta las condiciones de cada estado y no establecer un criterio único y general. La consulta popular por el pacto fiscal, el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Marco Aurelio, te quiero preguntar algo de lo que escuchamos en la cápsula.
Algunos argumentos que da el gobierno estatal, por ejemplo, esto de la ley de coordinación, etcétera, que data hace 40 años, ¿no consideran que es importante que se revisen? La pregunta será si este es el mecanismo, pues, para empujar a que ocurra. Pero al menos la idea es bien, ¿está bien? Sí, yo creo que deben revisarse las fórmulas de la ley de coordinación fiscal, que es donde se establece cómo se van a repartir los recursos, ¿no? Pero, insisto, la consulta no es necesaria. Se me hace un gasto frívolo por parte del gobierno del Estado, 29 millones de pesos, cuando hay necesidades, salud, educación. Ahorita tú mencionabas, se requiere salud, educación, pero nos gastamos 29 millones de pesos así campechanamente, creo que no se vale. No se necesitaba. ¿El Congreso pudo haberlo hecho? Sí, claro, el Congreso revisa las fórmulas y además este es un tema que tiene que analizarse en el Legislativo Federal. La ley de coordinación fiscal se reforma por los legisladores federales, ¿no? Luego, volviendo a lo que mencionaba ahorita Javier, sí hay 3 preguntas. Aquí hay 3 preguntas, pero lo más asombroso es que si salimos ahorita a preguntarle a un ciudadano, ¿usted sabe qué es la coordinación fiscal? El ciudadano no tiene idea. La publicidad que ha hecho el gobierno del Estado va en el sentido de picarle la cresta a los ciudadanos, ¿no? Oye, Jalisco recibe menos. Tú, jalisciense, lo ves justo y el jalisciense dice, no, pues es injusto. Pero habría que decirle al jalisciense también, oye, jalisciense, si Jalisco abandona el pacto, que insisto, jamás Jalisco se va a salir del pacto fiscal. Lo digo aquí y lo he dicho muchas veces. Si le dicen al jalisciense, oye, si nos salimos del pacto fiscal, ¿qué crees? Habrá nuevos impuestos, un ISR estatal, un IVA estatal, además del que le pagas a la federación. ¿Te sales, jalisciense, del pacto fiscal? Yo les aseguro que si le dicen eso a los ciudadanos de frente, los jaliscienses se la van a pensar 2 veces y van a decir, no, un momento, mejor no nos salgamos, ¿no? Entonces, creo yo que esta consulta no era necesaria, además de que es inconstitucional. Raúl, ¿le pican la cresta a los ciudadanos con esta consulta? Dice Marco Aurelio. Nuestra opinión como Cámara de Comercio creo que nos la pican con la realidad que vivimos como Estado, con lo que recibimos de la Federación contra lo que deberíamos estar recibiendo como Estado y lo que necesitamos para seguir creciendo. Creo que es un tema bien importante y es el mensaje que a mí me gustaría dar a la ciudadanía. No estamos recibiendo lo necesario para seguir creciendo, para seguir siendo el Estado que queremos y que deseamos para nuestros hijos. Necesitamos de los recursos que ya generamos en el Estado, que regresen a nuestro Estado, para poder seguir siendo competitivos y que se inviertan correctamente. Hoy muchos de estos recursos van a otros proyectos que no van a ser exitosos, que tienen temas o fines políticos, como puede ser el Tren Maya, las refinerías. Eso no lo queremos. Queremos que una parte vaya y que se maneje bien. Pero aquí no estamos recibiendo, y yo creo que un tema muy claro es el tema de seguridad. La inversión que tenemos en las policías municipales del interior del Estado no lo está recibiendo, y esos fideicomisos que antes hacían la gran diferencia, hoy desaparecieron y eran aportaciones federales. Said dio ahorita unas cifras, Raúl. ¿Tú de todas maneras consideras que es inequitativo el trato que recibe Jalisco en todos estos rubros? Nosotros sí. Como Cámara de Comercio sí, entiendo los datos que dio. Sin embargo, es muy claro el tema de los impuestos. Nosotros como Cámara de Comercio, y sabemos que es muy poco probable o prácticamente imposible que Jalisco saliera del pacto fiscal. Sin embargo, en dicho caso sería una sustitución de impuestos, claro. No habría doble impuesto. No habría doble impuesto. César, en este tema que tú decías hace un momento, ¿se está pervirtiendo los mecanismos de consulta ciudadana al utilizarlos el gobierno? Y no nomás me refiero al gobierno de Jalisco, también el gobierno federal anda empujando una revocación de mandato en lugar de que viniera de la sociedad. Así es. Pues en el mejor de los casos están desgastando, están perdiendo, digamos, la naturaleza para los que fueron creados. Y fíjate que en el fondo lo que comentas es verdad, hay un cierto paralelismo entre la forma de poder que ejerce Andrés Manuel y lo que pasa aquí en el estado de Jalisco con Alfaro. Aunque no les guste, yo creo que cuando se ven al espejo se parecen demasiado. Hacen consultas que nadie pide, para cuestiones que ya sabemos de antemano cuál va a ser la respuesta. Ejercen un poder unipolar a partir de ellos mismos y se parecen demasiado. Son consultas intrascendentes para la sociedad que se utilizan como un mecanismo de promoción política.
Esa es la verdad. Son mecanismos de autopromoción para tratar de tener una rentabilidad, porque en el mejor de los casos es una buena idea muy mal aterrizada. El artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal dice que en todo momento los congresos tendrán la atribución de poder solicitar la revisión de los términos del pacto fiscal, las fórmulas que comentaba Marco Aurelio. Ahí está establecido. Lo demás es toda una parafernalia que se hace alrededor de lo que se está intentando generar. Y la Convención Nacional Hacendaria, que es un tema que no se ha tocado en la mesa, esa es la instancia que se deberá convocar para hacer una revisión de fondo, no solamente en los ajustes de la ley, sino en el propio pacto fiscal. Esta convención tiene más de una década que no se convoca, y ahí pudiera ser un espacio de veras ideal para poder resolver o meterse de fondo sobre este tipo de temas. Said, precisamente de ese tema te iba a pedir que nos explicaras, suponiendo que el Congreso reciba, como va a recibir, el apoyo de cientos de miles de votos para que se revise la situación, ¿qué se espera que ocurra después de que el Congreso tenga esto? Bueno, yo creo que el mecanismo idóneo, como ya se dijo aquí, es que el Congreso Federal discuta este tipo de cuestiones. Pero el Congreso local tiene el mandato de los jaliscienses para que revise cada 6 años esto. ¿Qué viene? Bueno, pues en realidad hay una especie de debilidad, digamos, normativa en ese sentido. O sea, lo que debería hacer el gobierno estatal es utilizar los canales institucionales que ya existen para de verdad modificar las fórmulas de distribución, porque ese es el principal problema. Independientemente si es inconstitucional la forma en que se está recurriendo a la consulta popular o si es cara, o sea, hay un consenso de que la fórmula de distribución de las participaciones no es adecuada. ¿Por qué? Porque no está reflejando el criterio de la aportación económica que hace cada estado para que la federación a su vez le regrese una cantidad en una proporción similar. Por ejemplo, mira, la Ciudad de México aporta el 49% del total de IVA e ISR, el 49%, la mitad, y solo obtiene el 11% de participaciones. Entonces, ahí sí ves un trato injusto en la distribución de las participaciones. Y si nos vamos con respecto al PIB, lo mismo. La Ciudad de México aporta el 17% del total de PIB nacional y recibe, como ya dije, el 11% de las participaciones. Entonces, evidentemente que se requiere revisar la fórmula de distribución, pero creo, como ya los colegas aquí mencionaron, que la forma no puede ser efectiva independientemente de si se alcanzan o no los umbrales, si es vinculante o no. Me parece que el mecanismo no puede ser muy eficaz. Muy bien. Javier, tú has mencionado que hay primero, que es inconstitucional el ejercicio, que es ilegal, que hay irregularidades y que hay funcionarios, o en todo caso instituciones, que no han hecho su trabajo en la supervisión. Te preguntaría, primero, ¿es impugnable este proceso? ¿Hay delitos de por medio? ¿Se puede ir en contra de alguien en particular? Claro que sí, por supuesto. Mira, aquí en este caso rige la Ley General en materia de delitos electorales y no quiero abusar del tiempo, simplemente mencionar, está el artículo 7 bis y el 19 que está dedicado precisamente a todas las irregularidades que se cometen durante un procedimiento de consulta popular. Por ejemplo, eso que trascendió en los medios, que un diputado del Partido Movimiento Ciudadano le condicionó al rector de la universidad otorgarle los 140 millones que está perdiendo la universidad a cambio de que la institución participara en la consulta popular, eso es de una extrema gravedad. Definitivamente, eso es abominable, ¿sí? Y es increíble que nadie diga nada. O sea, es normal. ¿Cómo puede ser posible eso? Que te estén condicionando una asignación presupuestal a que participes en la consulta fiscal. Pero bueno, quisiera yo comentar otra cosa, Carlos, que me parece importante. Mira, en primer lugar, yo creo que lo que está detrás de esto es que debemos de tener claro que en ningún sistema federal existe el principio de ordinalidad, es decir, de que lo que un Estado aporta es lo que debe de recibir o hasta más. Eso no es cierto. Ni en los mejores federalismos del mundo, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos. Eso no existe, eso es un mito que los nacionalistas en diferentes países del mundo han tratado de utilizar para luego después generar un movimiento pro secesión. Entonces, lo que existe, como ya lo dijo Marco Aurelio, es el principio de solidaridad, incluso de subsidiariedad.
¿Por qué? Porque perteneces a una federación. Entonces, tan simple y tan sencillo, no puede ser lo mismo que tú aportes lo que recibas. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un presidente, tienes que pagar tribunales federales, tienes que pagar una Guardia Nacional, tienes que pagar un ejército, tienes que pagar embajadores. Eso cuesta, ¿y quién los va a pagar? Por favor, ¿sí? Entonces, me parece que a mí que es un argumento falaz completamente. Luego también te quiero decir otra cuestión. Mira, aquí se ha comentado esto de las implicaciones que puede tener salir del pacto fiscal y todo esto. Yo pienso que el asunto, bueno, en primer lugar habría que decir que nosotros como país pues estamos inmersos en una cultura del centralismo y no del federalismo. Qué bueno que últimamente se ha dado este tipo de discusiones, ¿sí? Pero nosotros no estábamos acostumbrados a esto. Ahí hay un asunto muy importante que me parece a mí. En la Constitución, ahí está en el artículo 73, la fracción séptima del 73, que es demoledora, ¿sí? El Congreso de la Unión tiene facultades para imponer, así dice, las contribuciones para cubrir el presupuesto de egresos. Entonces, pues los legisladores federales se están equivocando. ¿Por qué? Porque el truco está en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en cómo se hace el presupuesto y también, por supuesto, en los servicios que al determinar la federación, que son federales, entonces tiene que fondearlos a través del presupuesto de egresos. Entonces la federación tiene todas las facultades de imponer las contribuciones que quiera para fondear esos objetivos, y aparte entra también aquí la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, que están contemplados en el presupuesto. Entonces, ¿por qué el IVA es federal y el ISR es federal? No es que exista una ley federal en esa materia o que lo haya hecho la Constitución que diga que esa es una ley federal. Esa es una facultad implícita que se arroga la Federación, porque como la Federación tiene la facultad de imponer las contribuciones que crean necesarias para cubrir el presupuesto, pues entonces yo echo mano del IVA y yo echo mano del impuesto sobre la renta, que son los más importantes ingresos, ¿verdad? Entonces yo creo que en el fondo, más que andar discutiendo en estas cuestiones, de que si no me dan lo que yo aporto y no me regresan lo que yo aporto, lo que debemos más bien de discutir son las competencias que cada orden de gobierno tiene en esta materia. Entonces, por ejemplo, aquí ya se ha dicho, ¿por qué la educación en México es esencialmente federal? ¿Por qué la salud en México es esencialmente federal? Cuando en todos los sistemas federales del mundo son asuntos incluso de los gobiernos, de los condados en los Estados Unidos es la educación. ¿Y por qué aquí es federal? Yo pienso que más bien debemos de cuestionarnos eso. Y finalmente, concluyo con esta reflexión. En consecuencia, yo creo que más que estar discutiendo, y perdóname que lo diga, cómo nos vamos a repartir las migajas, ¿por qué es eso? ¿Sí? Repartiendo las migajas, a mí me parece una consulta hasta perversa y está alentando un tema que no tiene razón de ser, cuando más bien lo que deberíamos de discutir es lo siguiente: ¿cómo le podemos hacer para que el Estado mexicano incremente los ingresos que recibe vía contribuciones de los ciudadanos? Eso es lo que debemos preguntar. Y entonces después ver cómo vamos a repartir eso, claro, y no estar discutiendo cómo nos vamos a repartir las migajas. México es uno de los países que menos recauda en el mundo. En relación, aquí por ejemplo, América Latina, México recauda el 17% del PIB. En los países de América Latina y el Caribe el 24%, y en los países de la OCDE, en donde pertenece México, es el promedio del 34%. México es uno de los países que menos recauda en el mundo. Entonces, más bien debemos de preguntarnos cómo le podemos hacer para elevar la recaudación y luego ya después cómo lo repartimos y también cuáles servicios debe prestar la Federación, cuáles los estados y cuáles los municipios. Muy bien. Voy a la pausa, es la última, regreso a las conclusiones. De acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, el ejercicio de la consulta popular sobre el pacto fiscal ha sido un éxito, porque se trata de un proceso histórico que movilizó a miles de jaliscienses en este ejercicio democrático. Sin embargo, detractores de la consulta cuestionan la transparencia de la misma, ya que hay denuncias de acarreo de personas y presiones a funcionarios públicos para que acudan a votar. La consulta popular por el pacto fiscal fue el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa.
Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Marco Aurelio. Bueno, en mi opinión, creo que el Estado de Jalisco y todos los estados deben fortalecer su administración tributaria. En lugar de andar peleándole a la federación más recursos, bueno, pues empecemos en casa, ¿no? Jalisco recauda, más, ya lo dijo ahorita César, 13%, 10% de la recaudación del presupuesto total, ¿no? Y respondiendo ahorita a Raúl, si Jalisco sale del pacto, sí habría una doble tributación, habría un impuesto estatal, un ISR estatal, un IVA estatal y un ISR federal y un IVA federal. Los jaliscienses tendríamos que pagar 2 impuestos y esto no se considera inconstitucional. Muy bien. Raúl, tus conclusiones. Bueno, en nuestra opinión como Cámara de Comercio, después de más de 40 años de no revisar los acuerdos, el país ha cambiado, todos lo sabemos, Tratado de Libre Comercio, hay un desarrollo que hemos tenido en estos 40 años importante desde el punto de vista económico y social, vemos necesario una revisión y por otro lado entendemos que aunque el proceso no es perfectible, sí incentiva la participación ciudadana. Son ejercicios que existen en otros países que han sido exitosos y como todo pues van perfeccionándose y es por eso que también como Cámara de Comercio apoyamos y queremos que este sea un primero de varios ejercicios que tengamos en este tipo de consulta popular. ¿Tú sí consideras que fue exitoso, como dijo el gobernador? Pues consideramos que creo que hubiera sido exitoso si hubieran cumplido los hitos de vinculación. Consideramos que ha sido un muy buen ejercicio en cuestión de participación. El tema de Cámara de Comercio, nosotros, nuestros agremiados, como son los centros comerciales, han participado con lugares donde puede ir la gente a votar. La realidad es que pues, han tenido mucho movimiento, nosotros hemos ido a observar y la realidad es que la gente pues, sí está participando voluntariamente, ¿no? Muy bien. César, tus conclusiones. A ver, primera, yo estoy totalmente convencido de que sí se debe haber una revisión del pacto fiscal, de las fórmulas a través de las cuales se distribuye los recursos de la federación y de los estados y que esto tiene que hacerse en el lugar correcto, que es la propia ley de coordinación fiscal y la Convención Nacional Hacendaria en su momento. 2, también creo que Jalisco debe aumentar su capacidad recaudatoria. Jalisco recauda poco y recauda mal. Recauda mucho menos que otras entidades en cuestión proporcional y yo creo que aquí hay que quitarnos el miedo o más bien no cuidar la rentabilidad política por no meterte a temas que son fundamentales para generar impuestos verdes, impuestos progresivos que puedan fortalecer a todo lo que ya aquí se ha dicho que hace falta para ello. Y tercero, cuidemos nuestra democracia. Cuidemos nuestra democracia intentando hacer ejercicios que realmente generen una cultura política de participación. Si se quiere incentivar este tipo de participación directa, que se hagan en cosas que le importan a la gente, que se les pregunte temas de seguridad en el Estado, que por cierto es 15,000 desaparecidos dan mucho para qué hablar, o que se les pregunte, por ejemplo, si saben en qué se gastaron los 6,000 millones de la deuda que pidió el gobernador. Entonces, una vez que la gente sepa en qué se está gastando el dinero, puedes preguntarles si a lo mejor quieren que recibamos más y para qué quieren que se dedique. Y el IEPC finalmente, que le entre bien a estos temas, pero lo decía Lorenzo Córdoba hace unos días, el IEPC no está haciendo la consulta, está poniendo casillas para recibir votos, pero en realidad fueron otros lugares y es el gobierno del Estado quien está haciendo esta consulta. Muy bien. Said, tus conclusiones. Bueno, aparte de la revisión de la fórmula y de la necesidad de aumentar la recaudación del Estado, lamentablemente hay una ausencia de un compromiso por parte del gobierno para manejar los recursos de manera más transparente y eficiente. Entonces, creo que aquí el ciudadano puede estar poco convencido de que se revise la fórmula, de que se aumenten los impuestos, si no va a haber un compromiso por parte del gobierno para, insisto, usar esos recursos de manera transparente y de la mejor forma posible. ¿Y de la consulta, tu opinión? Como ejercicio para fomentar la cultura de participación ciudadana, creo que pues, es un inicio, por algo se debe de empezar, pero como mecanismo para revisar y cambiar la fórmula de distribución, no creo que sea lo más adecuado. Muy bien. Javier, tus conclusiones. Bueno, yo creo que de que debe revisarse el convenio de coordinación fiscal, por supuesto que debe revisarse. Pero yo diría que debe revisarse fuera de la lógica centavera. Yo pienso que no debemos de caer en eso de los pesos y de los centavos.
Eso es consecuencia de. Lo que se debe de revisar son las competencias de los órdenes de gobierno. Entonces, por lo tanto, revisar el pacto fiscal es revisar el pacto federal. Hombre, por favor, que Jalisco haga honor a su tradición y a su historia. Aquí surgió el federalismo. ¿Qué diría Prisciliano Sánchez o Mariano Otero si estuvieran viendo esto? ¿Cómo están llevando a un asunto centavero el asunto del federalismo? Se retorcerían en su tumba, definitivamente. Ellos nunca plantearon el asunto centavero. Mariano Otero lo que planteaba eran los mecanismos de control de la constitucionalidad desde el punto de vista político y con un fortalecimiento del federalismo, con la intervención de las entidades federativas. Entonces, hay que revisar el pacto federal también para revisar las competencias. Yo creo finalmente que la consulta también, hay un punto que me llama mucho la atención y que quiero plantearlo, que se está diciendo que se está captando la opinión ciudadana para que los legisladores se sientan obligados a acatar ese mandato. A mí me parece que eso es inconstitucional, porque el mandato imperativo está prohibido en muchos países del mundo. Es decir, los diputados no son mandaderos ni representantes de quienes votaron por ellos o de los que viven en el distrito que representan. Los diputados son representantes de un ente social general. Los diputados federales son representantes de la nación, los diputados locales son representantes del estado de Jalisco. Los ciudadanos no les pueden dar órdenes a los diputados. Entonces, en consecuencia, si eso se aprueba, el 33% de los diputados, que espero los haya, pueden impugnar esa ley que se apruebe como inconstitucional ante la Suprema Corte de la Justicia, porque es una intromisión en el ámbito de autonomía y de facultad de autodeterminación del Poder Legislativo, y máxime cuando ya existe en la Ley de Coordinación Fiscal la facultad del Legislativo para hacerlo cuando quiera y no necesariamente cada 6 años. Muy bien, Javier, muchas gracias. Al contrario, gracias. Marco Aurelio, muchas gracias. Gracias. Raúl, muchas gracias. César, muchas gracias. Isaí, muchas gracias. Gracias. Bueno, cumplimos los 2 programas que nos pidió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que abordáramos este tema de la consulta popular por el pacto fiscal. Hasta la próxima.